Muy buen día, mi nombre es Miller Suárez, soy el líder del equipo de alabanza de la Iglesia Impactando Generaciones y hoy tengo la fortuna de poder compartir con ustedes una pequeña reflexión. Ahí donde estás, quiero que podamos orar al Señor para que nos permita entender y aprender acerca de su palabra. Dios, te damos gracias en este día porque eres bueno. Queremos, Dios, que puedas hablarnos a través de esta palabra, tu palabra que vamos a leer, que vamos a escuchar en este día. Dios, habla a nuestra vida, permítenos que sea algo que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos permita recordar esta palabra en el momento justo, en el momento apropiado, Dios, que estemos viviendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a compartir un texto que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 25. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y dice, versículo 19, capítulo 1 de Santiago: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Muy bien, Santiago se caracteriza, o el libro de Santiago se caracteriza por ser un libro que a mí me gusta mucho porque es muy directo. O sea, él habla, a diferencia de otros libros que uno tiene que de pronto interpretar un poco más, pero aquí es muy directo. O sea, aquí las cosas que él dice se entienden muy claramente, son muy textuales, muy literales. Entonces, desde el versículo 19, él nos está haciendo una invitación, y es que entendamos algo: que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. En otras palabras, es muy importante el escuchar. Le está dando una importancia más alta a que escuchemos, porque normalmente nosotros no prestamos como mucha atención a aquellas palabras correctivas o aquellas palabras que son importantes. Pero aquí le está dando una gran importancia a que escuchemos y que tomemos un poco más de tiempo para hablar, ¿cierto? Para manifestar aquello que pensamos, aquello que de pronto sentimos, que de pronto hagamos como un alto en esto y tomemos más tiempo en escuchar, en reflexionar aquello que estamos escuchando. Y en el versículo 20 es muy clave lo que dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y se relaciona directamente con lo que estábamos hablando anteriormente. Nosotros tendemos a ser muy impulsivos, quizás, o esa es mi invitación, a que reflexionemos en si estamos siendo impulsivos para responder sin pensar, responder lo primero que se nos viene a la mente. Pero el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. O sea, que Dios quiere que nosotros seamos personas pacíficas, más que personas que busquen provocar furor en otras personas, o personas que se enojen fácilmente por las circunstancias. En el versículo 21 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y aquí ya empezamos a entrar en un versículo que nos dice demasiado, que debemos quitar de nuestra vida todo aquello malo y sucio y aceptemos con humildad. Y aquí de pronto toca, la palabra de Dios nos toca de pronto ya un tema que es difícil para nosotros, y es de pronto el orgullo.
Y si la palabra de Dios lo menciona en este día, es muy importante que recordemos lo valioso que es para Dios la humildad, el dejar las cosas sucias, lo malo, y en cambio ser humildes para recibir la palabra que Dios nos ha sembrado en el corazón, ¿cierto? Y no es una palabra cualquiera, sino que es una palabra que tiene poder. ¿Y poder para qué? Para salvar nuestra alma. El versículo 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Aquí es el punto crucial que yo quiero en el que reflexionemos, después de ver cosas tan importantes en versículos anteriores, que es el tomarnos un poco más de tiempo para reflexionar en lo que escuchamos antes de hablar impulsivamente, en de ser humildes para recibir la palabra de Dios y apartarnos de lo malo y lo sucio. Aquí entramos ya como en una tercera cosa que es fundamental. No solo escuchemos la palabra de Dios, sino que es importante, es definitivo poner en práctica la palabra de Dios. Hay un texto que recordaba una historia que se encuentra en el primer capítulo del libro de Jonás, que es la historia de Jonás. De pronto muchos ya la conocemos, pero de pronto hay personas que no la recuerdan. En el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás dijo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y esta historia, porque me parece que es propicia a lo que estamos hablando hoy, porque Jonás escuchó directamente la voz de Jehová, y él, en vez de correr a obedecer esto que había dicho el Señor, él corrió, pero para huir de la presencia de Dios, para hacer lo contrario a lo que él le estaba diciendo, y se fue en una dirección opuesta a la dirección que el Señor le había dado. Y eso es precisamente en lo que quiero que reflexionemos, que nosotros no hagamos lo que hizo Jonás, que hagamos lo contrario que el Señor nos está diciendo, sino que hagamos justo lo que Él nos está diciendo. Y aquí también recordaba un personaje que es el personaje más importante de la Biblia, Jesús, que en cambio Él se hizo a cabalidad, o hizo todo perfectamente como el Padre le había enviado, como el Padre le había mandado que hiciera. Y fueron cosas difíciles, como morir en la cruz, ¿cierto? Que fue entregar su vida totalmente. Era una petición difícil, era difícil, pero aquello que le había pedido el Señor tenía un resultado más grande que lo que nosotros pudiéramos imaginar. Fue inmenso el resultado, que fue darnos salvación a toda la humanidad. Fue permitirnos esa relación directa con el Padre. Fue cortar como ese abismo que había entre el hombre y Dios. Y fue gracias a su muerte, al sacrificio que Jesús hizo, que podemos acercarnos hoy tranquilamente a través de una oración a su presencia. Entonces hay dos casos o dos historias aquí. Jonás, que hizo lo contrario al principio, que luego él partió en este bote y el mar se empezó a enfurecer en gran manera, y las personas que iban en este bote entonces empezaron como a echar suertes, a ver por quién era que estaba pasando eso,
y ya luego Jonás dice que era por causa de él, y entonces lo tiran al mar, y ahí es donde llega el gran pez que traga a Jonás, donde dura 3 días y 3 noches, y luego él llega a tierra, y posteriormente él va y hace lo que el Señor le había dicho, ¿cierto? Pero fue posteriormente, no fue inicialmente. Y Dios tenía un propósito grande con esto que le había mandado, y era que fuera a Nínive. Y gracias a que Jonás fue allá, las personas se convirtieron, y Jesús no destruyó esta tierra, porque así iba a pasar. Por causa de lo malo que estaba pasando allí, Dios iba a hacer algo contra ellos, pero no pasó gracias a que Jonás obedeció, pues un poco tarde, pero aún así Dios cumplió su propósito. Entonces, volviendo al texto de Santiago, recordando pues lo importante que es no solo escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, seguimos en el versículo 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y acá es demasiado teso lo que dice este versículo. Hay que mirar atentamente la ley. La ley de Dios es perfecta. Y normalmente nosotros pensamos que las leyes o las normas son para reprimirnos, para cohibirnos, para limitarnos. La ley de Dios está para darnos libertad, para cuidarnos de aquellas consecuencias del pecado. Y entonces, si ponemos en práctica aquella ley y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y aquí es muy bonito ver cómo Dios bendice la obediencia, o el Señor nos muestra lo importante que es para Él el obedecer. Entonces, en conclusión, es muy importante que cuando escuchemos, tomemos tiempo para escuchar. Si de pronto escuchamos algo que no nos gusta, algo que nos ofende, que podamos tomar tiempo para reflexionar y ser sabios para responder. Que también debemos apartarnos de aquello malo y sucio, y debemos ser humildes para aceptar la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra que Él ha sembrado en nuestro corazón, y que debemos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. No solo escucharla, sino ponerla en práctica. Que la palabra de Dios, la ley de Dios, nos da libertad, no nos reprime, sino que nos hace libres. Y por último, que Dios bendice nuestra obediencia. A Dios le agrada que seamos obedientes, no porque toca, sino porque Él se agrada en que nos deleitemos en su obediencia, en que entendamos que la ley es algo bonito que está a nuestro favor para cuidarnos. Quiero que podamos orar por esta palabra ahí donde estás. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites reflexionar en ella, porque nos permites, Dios, entender tantas cosas importantes para nuestra vida que olvidamos a menudo, que olvidamos tan seguido, Dios. Permítenos guardar esta palabra y que podamos recordarla en aquel momento propicio, que podamos ser sabios y prudentes, Dios, y que podamos recibir tu bendición a través de nuestra obediencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si quieres seguir escuchando audios como estos, no dejes de seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube como Iglesia Cristiana Impactando Generaciones. Ahí vas a encontrar más audios como estos y material muy bonito. Que tengas un buen día. Que Dios te bendiga.